Buenas noches para todos. Señores, primero que todo me presento, mi nombre es Ángelo, yo soy dominicano y yo no vengo a hablarte para que me dé una moneda. De verdad lo que hago aquí en este momento lo hago de todo corazón. Y yo te quiero hablar de algo muy importante, tanto para ti como para mí. Inevitablemente es importante para cada persona. ¿Por qué digo que es importante? Porque es algo que todos los que estamos aquí y en algún momento experimentamos. Y yo te quiero hablar de un tema que está relacionado ¿con qué? Con la tristeza. ¿Por qué tenemos tristeza en nuestra vida? Y de esta tristeza que yo te quiero hablar no es hablarte mis propias palabras. Son palabras que Dios pone en mi boca para que te hable. Porque a eso vengo. No a hablarte palabra vacía de hombre, sino a predicarte la palabra de Dios. ¿Y por qué? ¿Y por qué razón nosotros vivimos una tristeza inevitable todos los días? ¿Por qué razón esa tristeza a veces como que no se quiere alejar de nosotros y nos asedia? Esa tristeza nos quita las ilusiones. Esa tristeza nos hace tomar decisiones que después más adelante o en el instante de haber cometido o de haber tomado la decisión nos arrepentimos. Pero mi amigo y mi amiga, la tristeza que nosotros vivimos, ¿sabe de dónde viene esa tristeza? Esa tristeza viene desde aquel lugar llamado el Jardín del Edén, donde Adán y Eva se dejaron seducir por aquel que se llama la serpiente, también se llama Satanás, más conocido como el diablo. Y a veces nosotros creemos que esa tristeza es porque simplemente no tenemos aquello que deseamos según lo que ven los ojos. Pues señores, yo les voy a decir una cosa. Lo más importante que necesita una persona en su vida es la presencia de Dios. Es por esa razón que cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron ellos? Se apartaron, se alejaron de Dios, se escondieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Pero más que la desnudez física, la desnudez que ellos presenciaron en su ser fue esa desnudez espiritual que tú y yo muchas veces tenemos y que no sabemos a dónde recorrer cuando necesitamos esa ayuda. Esa es la desnudez más vergonzosa que podemos encontrar en nuestro corazón. La falta de obediencia, la falta de sabiduría y la falta de entendimiento son una de las desnudez más violentas que podemos nosotros estar viviendo. Y por esa desnudez, señores, es que nosotros somos invadidos por el miedo. Es el punto clave por el que yo quiero que tú, cada uno de ustedes, escuche lo que Dios le quiere decir en este momento. Esta palabra que les quiero hablar no es porque a mí se me ocurrió. Cada vez que yo voy a salir a hacer esto, a predicar, yo le digo al Señor, Señor, ¿qué le digo a la gente? Y le digo una sola cosa. Le digo, dame una palabra que no venga de mí, sino de ti. ¿Y por qué Dios me dice que le hable de la tristeza en este tiempo? Porque estamos pasando tiempos difíciles. Porque estamos pasando tiempos que inevitablemente tenemos que atravesar. Y obviamente, cuando nosotros atravesamos esos tiempos difíciles, esos tiempos que a veces nosotros no sabemos cómo llevar la rienda de nuestras vidas, es cuando Dios nos dice, ven a mí y yo te voy a ayudar y te mostraré el camino por el que debe andar. Ese es el pensamiento que Dios tiene para ti, para mí. Dios no te rechaza en tu aflicción ni en tu tristeza. ¿Y saben por qué tenemos que acudir a Dios cuando esa tristeza nos invade? Porque llega el momento en que la tristeza ya no es una tristeza normal, se vuelve una amargura. Cuando tú estás triste, te vuelve muchas veces inofensivo. No quiere hablar, no quiere hacer nada, quizá no quiere escuchar. Pero cuando te llena de amargura, ¿sabe qué pasa? Todo te molesta, todo te causa una molestia que tú mismo no la soportas. ¿Y cuál es el resultado de esa molestia?
El resultado es que te vuelve violento y te vuelve agresivo o agresiva. ¿Y qué pasa con esta agresividad, esa violencia que hay en tu corazón? Pues obviamente va a empezar a tomar repercusión contra las personas que no tienen la culpa de tu estado de miedo. Y a eso es que Dios nos llama, señores. Dios quiere que tú y yo en este tiempo reflexionemos sobre nuestros caminos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos está causando tristeza? ¿Cómo la podemos enfrentar? ¿Y qué dice la palabra de Dios con relación a la tristeza? Que no debemos dar lugar a estar amargado, a estar triste. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando tú estás triste, cuando tú estás amargado, tus pensamientos, tus ideas se bloquean. Y por resultado de bloquearse tus ideas y los talentos que incluso Dios te dio para que los use, tú vas a terminar haciendo las cosas que no debe de hacer y que tú sabes dentro de ti que no está bien y que la debe de cambiar, y que en lugar de hacer estas cosas lo que debe de hacer es muchas veces hasta estarte quieto, porque la palabra también habla de esto. Dios nos habla que trabajemos, pero Dios también nos dice, está quieto. Cuando tú sientas en tu corazón que no debes de tomar una decisión, ese es un momento donde te debe de quedar quieto. Ese es un momento donde te debe de quedar quieta. ¿Saben por qué? Porque si tú actúas aún en contra de lo que te dicta tu conciencia, ahí va a venir una tristeza. Una tristeza que después tú no vas a saber cómo la vas a enfrentar. Y no hay una cosa más peligrosa que la tristeza que nosotros mismos nos causamos. ¿Sabía usted que la violencia de una tristeza en el corazón de un hombre o de una mujer es más peligrosa que una violencia de alguien que viene hacia ti exteriormente? Pero cuando es una tristeza interior, tú tienes que mirar realmente cómo tú vas a salir de ahí, de ese hueco. No hay una cosa más fuerte que un miedo en el corazón de un hombre o una mujer. ¿Por qué? Porque esto te lleva a depresión, te lleva a melancolía, te lleva a desánimo. Y por último, ¿sabe a qué te lleva? A tomar decisión de suicidarte. Es por eso, señores, que nosotros tenemos que aprender cómo voy a enfrentar esa tristeza que estoy viviendo en este momento. ¿A quién voy a acudir? Porque quizás tú y yo muchas veces no tenemos la capacidad de hacerlo por sí solos. Pero en primer lugar está Dios. Y en segundo lugar está Jesús. Y en tercer lugar está el Espíritu Santo. Y cada uno de ellos hace una función para que cuando tú y yo estemos en ese ambiente de tristeza, que podamos venir delante de Él como un niño y decirle: Señor, me equivoqué, te falté, le falté a la esposa, o le falté a mis padres, o me falté a mí mismo, como le decía ahorita. Cuando tú te haces o cuando hace un daño, el que primero paga la consecuencia eres tú, y en el que mayor número paga esa consecuencia eres tú. ¿Sí? Cuando nosotros pecamos, señores, que es inevitable que pequemos, pero Dios es justo y Dios nos ha dicho: si te caes, levántate. Y la palabra de Dios dice: 7 veces cae el justo, pero Dios lo vuelve a levantar. No está diciendo Él se vuelve a levantar, Él dice Dios, dice la palabra, Dios lo vuelve a levantar. Eso quiere decir que tú no te puedes levantar por tu cuenta. Tienes que pedirle a Dios que te ayude a levantarte. Por eso Jesús vino y murió por cada uno de nosotros, porque Él es nuestro amigo fiel. Él es el que tiene el control de tus circunstancias y de mis circunstancias. Él es el que perdona tus pecados. Él es el que te da alivio cuando tú tienes esa carga, esa amargura que no te deja seguir mirando para dónde coger. Él es el que te dice: mira, este es el mejor camino. Y Él te lo demarca. ¿Sabe por medio de qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios, la cual muchos hoy en día dan por poco. ¿Y saben qué? Tenemos muchas veces el coraje de decir que la palabra de Dios es retrógrada.
Y ese es un gran error. La palabra de Dios dice en su palabra que así como son su misericordia cada mañana, así mismo la palabra de Dios se hace nueva en tu corazón y en el mío, aunque tú no lo entiendas. Porque si por medio de la palabra de Dios se hicieron todas las cosas y aún existen y se actualizan todas las cosas, ¿ah? ¿Usted no cree entonces que la palabra de Dios se actualiza en sí misma? Y le voy a dar un ejemplo de cómo se actualiza la palabra de Dios. Si por ejemplo usted agarra una caneca y la llena de agua, ¿sí? Y usted la deja en un lugar, ¿qué va a pasar con esa agua? El agua se pone hedionda y empieza a ganar bichos. ¿Cierto que sí? Ahora, miren la diferencia que hay. Gracias. Miren la diferencia que hay. ¿Quién hizo los mares? Dios. Dígame usted una cosa. ¿El mar huele a feo? ¿O el mar tiene su esencia que Dios le puso? Sí, el mar no huele a feo. El mar tiene la esencia natural que Dios le puso. Por lo tanto, eso quiere decir que la palabra de Dios renueva el mar cada día. Así como renueva su corazón, renueva su mente, renueva sus pensamientos y sus actitudes. Entonces, cuando nosotros venimos delante de Dios y le decimos, Señor, tengo miedo por esto o por aquello, o porque me equivoqué, o porque fallé, o porque fui infiel, o porque no le cumplí a mis hijos, o porque ofendí al jefe, porque a veces los jefes son caspas, ¿sí? Pero también tenemos que aprender a decirle a Dios que nos ayude, porque es que, señores, nosotros estamos en un mundo invisible donde las fuerzas, lo que usted no ve es más fuerte que lo que usted ve según sus ojos. Lo que usted no ve no se asemeja a las cosas, a las fuerzas que hay espirituales en los aires, en los cielos, en las aguas. Pero gracias a Jesús tenemos a alguien que se preocupa por nosotros y nos dice, heme aquí, yo estoy contigo para sostenerte de tu mano derecha. Isaías 41:10. He aquí, yo estoy aquí para darte las fuerzas o para ayudarte a salir de esa tristeza y de esa angustia, porque en mí todo es posible, dice la palabra de Dios. Por eso, Señor, en esta hora Dios te quiere decir cuál es tu tristeza, y Dios te dice, yo soy el único que tengo el poder, tengo la autoridad para sacarte de ella y para mostrarte el camino que tú necesitas caminar, no el que tú quieres seguir andando. Porque para eso yo vine al mundo y morir en una cruz y pagué el peor de los precios, más doloroso, por tu vida, por la vida de cada uno de nosotros, señores. No pongan en poco un sacrificio del dueño de la vida, que después de haberlo hecho todo vino a rescatar lo que era de él y lo compró con precio de sangre. ¿Cuáles de ustedes o cuál de nosotros se atrevería que si le roban un carro y ve que el carro está allí a los 2 días y la persona le dice, bueno, si me da tanto yo te lo devuelvo? ¿Usted qué haría? Usted fácilmente le dice a la persona, no, pero si ese carro es mío, ese carro es mío y por lo tanto tú me lo tienes que devolver, yo no te tengo que dar plata. Cierto, es ilógico, pero Dios no. Dios se desprendió de su trono, se negó a sí mismo y murió en una cruz para darte la vida que hoy te está llamando a que recibas, la salvación. Esa salvación que no se puede comparar con la vida que vivimos ahorita, porque la vida que vivimos ahorita es una vida efímera, es una vida pasajera. ¿Y sabe por qué se hizo pasajera? Por el pecado que se despertó en el jardín del Edén por medio de Adán y Eva. Ese pecado que nos asedia cada día y que nos señala y que nos dice que no servimos y que no somos capaces. Ese pecado que te dice a ti, que me dice a mí, que no somos buenas personas o que no somos buenos ciudadanos. Ese pecado que Dios quiere que tú lo traigas a Él, delante de Él, para justificarte como una persona digna de honra. Porque por eso Jesús murió en una cruz, para que seamos dignos de honra. No es por tu mérito, no es por tu estudio, no es por tus fuerzas ni tus finanzas, es por el sacrificio de la cruz, por medio de Jesucristo, en la cruz del Calvario.
Y yo te quiero invitar a presentar delante de Dios si tiene alguna necesidad, si está pasando alguna situación. Yo te quiero invitar a que oremos. Aproveche este momento, que es un buen momento para orar. Yo sé que a muchos de ustedes les parece algo extraño esto, pero si algo ayuda al ser humano a salir de muchos aprietos, es la oración, que lamentablemente no la hacemos. Y diga conmigo: Señor, hoy en esta hora te doy gracias por el trabajo que he tenido, por el privilegio que tengo de tener la profesión que tengo, por el privilegio que tengo de tener los padres, los hermanos, los tíos, los abuelos. Te doy gracias, Señor, porque yo sé que todo lo que tú hiciste en este mundo fue para el bien de cada uno de nosotros. Por eso en esta hora, Padre, yo te pido, Señor, que tú mires cada corazón, que tú mires, Señor, cada pensamiento, porque tú nos conoces más que nosotros mismos nos conocemos. Y yo te pido, Señor, que tu espíritu toque, que tu espíritu revele, que tu espíritu traiga nuevas fuerzas. Señor, que tú te manifiestes con tu poder y con tu gloria. Que tal como dice tu palabra, Señor, que tu misericordia son nuevas cada mañana, tú te manifiestes en esta hora, en cada hombre, en cada mujer, en cada joven. Que tú mires su necesidad, que tú mires sus lágrimas. Señor, que tú mires su entrar y su salida. Que tú mires el estrés con el que ellos se levantan o quizás se acuestan a veces. Quizás por alguna deuda, o quizás por alguna enfermedad, o quizás por algún familiar en un hospital o una clínica. Señor, ponemos delante de ti todas aquellas cargas que no podemos y que no somos capaces de seguir llevando. Tu palabra dice, Padre, que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, porque tú has vencido al mundo. Señor, te damos gracias, porque tu palabra es verdad. Porque tu palabra, Señor, creó todas las cosas, y por tu palabra existimos. Señor, gracias, porque solo tú eres el dador de la vida. Si usted se identifica con esta oración y usted cree que Dios le está diciendo algo, hagamos la siguiente oración cortica, que es la más importante de todas. Y diga conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo te doy gracias porque ha venido a mí. Yo te pido que perdone mis pecados y que escriba mi nombre en el libro de la vida. Señor, gracias, y ayúdame a creer en ti. Ayúdame a poner en ti mi confianza. Quita mis miedos, quita mi tristeza, quita mis temores. Señor, gracias por la salvación que me da. Y en esta hora, Padre, yo creo que tú escribes mi nombre en el libro de la vida, porque tú eres santo, porque tu palabra es verdad, porque tú no mientes. Y si tú moriste en una cruz por cada uno de nosotros, tú recibes también nuestra vida llena de pecado, de falla, de temor, de tristeza, de angustia. Por eso te doy gracias, Señor, porque tú estás, aunque te ignoramos, tú estás ahí. Den un aplauso a Jesús con todo su corazón, un aplauso con amor, un aplauso con energía, porque Él se lo merece. Aprendan, señores, que cuando nosotros venimos, o por ejemplo vamos a un espectáculo, ¿cierto? Nosotros aplaudimos a esa persona que canta porque nos encanta, eso no está mal. Pero si Jesús te dio la vida, te da la comida, te sostiene, ¿cuánto más no se merece un aplauso? ¿Sí? Entonces yo considero que cada día que pasa, cada día que usted recibe, cada noche que se acuesta, dele las gracias. Y dígale: Señor, estoy agradecido contigo, porque cada día que he pasado en esta vida, aunque yo he sido desobediente, tú me has sostenido, aunque yo no lo crea, o aunque no lo vea, o aunque no crea en ti. Porque así nos pasa muchas veces, no creemos en Dios, pero Él es el único que sostiene el mundo, señores. Y eso es lo que Dios